del día de hoy, 21 de enero del año 2021. De acuerdo a lo que está programado, nosotros ya en el plan analítico, en el programa de estudios, ya entramos a la unidad 3. Es decir, que dice maquetación de revistas y periódicos. Es decir, ya entramos, digamos, en otro de los productos editoriales que tienen mayor acogida. Sin embargo, si bien es cierto, vamos a ver lo que es maquetación, que hay una diferencia. Recuerda que todos los productos editoriales tienen un objetivo en común, que es, digamos, entretener, informar, comunicar, es decir, puede también servir como para la formación en algunos casos, como el caso específico de los libros, pero los libros también nos damos cuenta que hay una variedad de libros. Hay libros también de ficción, que lo que hacen es entretener, pero a través del libro también nos formamos, nos educamos. Entonces hay una cantidad, digamos, de diferentes libros. En el caso específico de las revistas, como veremos también, va a ser igual. Las revistas tienen hay una variedad de revistas de entretenimiento, revistas científicas, revistas especializadas, si lo vamos a ver en su momento. Y el periódico, que tiene una función más específica, que es de informar, de generar noticias. Es decir, esas son las diferencias básicas que hay entre estos tres productos editoriales con los que nosotros vamos a trabajar y hemos concentrado, ¿no? Los folletos, que tienen otro contenido que pueden cumplir, pueden ser, digamos, de tipo manuales, instructivos o información breve, específica de un tema. Por eso es lo que habíamos hablado, a diferencia que en el caso de la estructura de un libro puede contener asimismo una información especializada o de un tema específico, de una novela, de un relato, de una historia, etc. En el caso de las revistas, se presenta en cambio la particularidad que va a tener una variedad de temas, dependiendo también del propósito de las revistas. Y en el caso de los periódicos, la función principal es informar. Digo, la función principal es informar porque con las nuevas tendencias hay periódicos también especializados. Muy pocos, por cierto, debido, digamos, a los cambios que se han ido produciendo con el desarrollo de las tecnologías de la información, Internet y, digamos, la era digital. Entonces eso un poco ha cambiado, podemos hacer el papel de los periódicos específicamente. Y tanto es así que vamos a encontrar muchos periódicos que se han visto en la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, de ser complementarios, tener tanto la versión impresa como la digital, de cambiar sus formatos, de reducir sus formatos, de reducir la cantidad de información debido a estos cambios que se han producido, digamos, en las nuevas tendencias, podríamos decir, de consumo de los lectores y también, por supuesto, de otras fuentes de información. Es decir, esa es una razón por la que, si bien vamos a ver el diseño de los periódicos, lo veremos como conocimiento general, que veamos la diferencia entre el uno y el otro producto, pero no lo vamos a centrar en los periódicos de carácter, digamos, general, como, digamos, comerciales, sino nos vamos a enfocar en otro tipo de periódicos, como son los periódicos de tipo institucional, que cumplen una función similar, pero tienen un propósito y hay, digamos, posibilidades de fuentes laborales en ese campo. Entonces, por eso lo que vamos a ver, entonces, los conceptos que tienen que ver con la parte de la estructura, de la maquetación, tanto de los periódicos, de las revistas, pero orientadas a la realidad nuestra, ¿no? Porque, como les había dicho, en el caso de los periódicos, vamos a encontrar incluso que, aparte que son muy pocos,
los periódicos que tenemos en el Ecuador. Entonces, el área de trabajo ahí, las posibilidades son, digamos, muy escasas, bastante escasas, ¿sí? Y eso ocurre en todas las profesiones, ¿no? Es decir, como podríamos decir que no todos los abogados pueden ser fiscales, no todos los abogados pueden ser miembros de la Corte Suprema, no todos los economistas pueden ser gerentes del Banco Central. Entonces, siempre las profesiones tienen sus limitaciones para ese tipo de áreas, aunque están formados, están especializados. Sin embargo, entonces, en el caso específico de los periódicos, ocurre esta realidad. Y además, en el caso de los periódicos, ya que están establecidos, hubiese sido interesante, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar alguno de estos grandes medios, pero como en otras ocasiones con algunos estudiantes lo hemos hecho en las asignaturas, sobre todo que daba de medios impresos, la visita a estos lugares, como por ejemplo en el diario Extra, y pudimos constatar que en este caso los periódicos, te digo, no es que me contaron, lo vimos, participamos ahí con un grupo de estudiantes, como 2 ocasiones que hicimos la visita, que se nos dio la oportunidad. Y entonces se nos decía, por ejemplo, que en el caso de los periódicos, ellos trabajaban con plantillas preestablecidas, con software, que el periodista, sin ser diseñador, ingresaba la noticia y automáticamente ya podía ver cómo le podía salir. O sea, ya estaba premaquetado. Entonces, bueno, ¿y cuál es la función entonces del diseñador editorial? Sí tienen diseñadores, decía, sí, por supuesto, pero había 12, qué sé yo, periodistas y 2 diseñadores gráficos. Y la función del diseñador gráfico era recopilar esa información para la maquetación y ciertos detalles de lo que es ya la primera plana. Es decir, entonces eso hizo de que cuando he tocado ver, antes le prestaba mucha atención al asunto de los periódicos, entonces ahora lo que hemos hecho una revisión en el programa de darlo, pero adaptarlo a otras realidades. Sin embargo, en el caso tanto de los periódicos como de las revistas, y en el caso, podría decir, de estos 2 medios, que difieren mucho del libro, si te das cuenta, el libro tiene una función totalmente diferente. Y precisamente arrancamos por el libro porque el libro en sí tiene una estructura mucho más común casi en todas las páginas y dependiendo así mismo del libro, es decir, es, yo diría, más sencillo de trabajar, si tiene menos complejidad porque está distribuido en capítulos, uno define los capítulos, define la tipografía, define la maquetación, define una retícula y entonces el libro se va. En cambio, en el caso de los periódicos y sobre todo de las revistas, es decir, hay un poco más de libertad para la maquetación. Es decir, se puede dar dependiendo, vuelvo a insistir, de las revistas. Y en el caso de los periódicos también, porque igual en el caso de los periódicos son generalmente cuando se tratan de periódicos que salen con frecuencia, quincenal, mensual o diarios, entonces mantienen un esquema o unas denominadas plantillas. Estas plantillas que ya son preestablecidas, que lo único que hay que hacer es cambiar la información. Entonces, eso sirve para ganar tiempo. Entonces, esas plantillas se las puede generar a través de del propio programa InDesign. Eso es algo muy sencillo. Lo vamos a ver acá. Y el resto de los componentes que tiene tanto los periódicos como la revista son similares. Es decir, vamos a trabajar de igual manera con las retículas, vamos a trabajar con pie de fotos y hay otros términos que lo vamos a ir incorporando poco a poco, como por ejemplo el caso de las denominadas entradillas, que es un término que nuevo. Entonces, para todo este trabajo, vamos a tener como bibliografía el libro de Yolanda Zapaterra, que no sé si lo han leído. Un poco está más orientado a esa área. Sí, ahí no habla mucho de los libros, más se concentra en el caso de las revistas incluso. Hablan poco los periódicos también, pero se concentra más en las revistas. Entonces, y eso es lo que nosotros vamos a hacer en el transcurso de estas primeras clases. Nos vamos a concentrar en el caso de lo que es la revista. Entonces,
vamos a incorporar esos nuevos conceptos y los vamos a identificar y los vamos a empezar a plasmar en un proyecto. Es decir, de una vez les digo, este proyecto es un proyecto nuevo, asimismo es un proyecto grupal. Mire que lo estamos haciendo con tiempo, porque igual este semestre también igual es corto. Entonces, este es lo que vamos a hacer asimismo, un proyecto grupal y un proyecto individual, con lo cual daríamos por, bueno, 2 proyectos individuales, podría decir, uno grupal y 2 individuales. Un proyecto porque ahora ustedes ya tienen los conocimientos, tienen esto, entonces ahora vamos a darle más orientación a la parte práctica. Entonces, daremos igual algunos conceptos y algunas nuevas cosas que se incorporan, pero en general sigue siendo lo mismo, pero más aquí orientado a la parte práctica. Es decir, por eso va a haber 3 proyectos. Un proyecto grupal, pueden mantener los mismos grupos, pueden cambiar, que es una revista de cualquier tipo, y en la próxima clase, la próxima semana ya veremos los diferentes tipos, y entonces ahí ya ustedes pueden elegir, ¿no? Cualquier tipo, pueden ir ya pensando un nombre desde cero. Aquí no es rediseño, aquí prácticamente es un proyecto totalmente nuevo, es un proyecto que tienen que pensarlo y que puede ser, y más de hecho, algunos han trabajado ya proyectos de revistas, pero ahora lo vamos a trabajar con todas las de ley. Es decir, el proyecto va a ser una revista a sí mismo de tipo impresa, básicamente impresa con la versión digital, con un archivo PDF interactivo, o sea, más que interactivo, podemos decir con determinadas enlaces que se pueden poner y que se puede incorporar para que se pueda, digamos, también complementar con las nuevas tendencias que lo vamos a ver en su momento, ¿no? Como el manejo de enlaces, códigos QR, es decir, que se pueda interactuar. Entonces, ese es el proyecto con el que vamos a trabajar, que es la revista. Entonces, asimismo, máximo es de 5 estudiantes por grupo. Es libre, o sea, tienen que empezar desde cero, desde la creación de la propia marca, y luego ir generando los diferentes estilos. Entonces, eso es un trabajo, un proyecto que toma su tiempo, por eso empezamos desde ahora. Luego vamos a tener un proyecto que es muy sencillo, que está orientado a lo que les había dicho, de un periódico de carácter institucional. Entonces, este periódico institucional va a ser muy breve, va a ser un periódico que tenga lo mucho 4 o 8 páginas, dependiendo de que ustedes pueden trabajar. Y asimismo, en cambio, ese está basado de carácter, como les digo, institucional. Me refiero a un municipio, a un colegio y todo eso, ¿no? Ese es el propósito del periódico. Y ese proyecto ya, digamos, es más de carácter individual, es decir, para que usted ponga en la práctica los conocimientos que ha ido adquiriendo. Y finalmente tendremos un proyecto final, que es un ebook, un libro electrónico, que puede tomar como base incluso el proyecto que está haciendo ahora. Es decir, ya ese es más sencillo, puede partir, lo único que hay que adaptarlo a las nuevas tendencias en un libro ebook que puede ser, digamos, puede ser para cualquier aplicación que tengan lecturas de lo que se llaman los ebook, con los diferentes formatos que hay, o bueno, y también puede ser adaptado, bueno, podría servir de base para un libro en Amazon también. Entonces, con eso diríamos ya concluido. Entonces, se da cuenta que ese proyecto final es algo que lo vamos a ver de manera, porque ya el resto lo hemos visto, y lo que hay que hacer es adaptarlo. Entonces, el proyecto que más va a tomar más tiempo en el trabajo podría decir, la revista, ¿no? Porque la revista va a tener esos 2 componentes, por eso lo planteo desde ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos vamos a ver algunos elementos nuevos acá, en el caso de la revista, para que usted los vaya tomando en cuenta. De hecho, aquí tengo a ver si tengo aquí una revista, un proyecto trabajado.
Vamos a ver acá. Creo que está por aquí. Y algunas cosas que se incorporan acá. Bueno, acá tengo yo un trabajo, creo, de un grupo de ustedes que trabajaron, más o menos este es el proyecto con el que tienen que trabajar. Por ejemplo, pero aquí hay unos detalles. Si bien la maquetación bastante atractiva, ¿sí? Interesante, como logró este grupo de estudiantes hacerlo, ¿sí? Es desde cero, desde la creación. Entonces, a veces le estoy mostrando esto porque en el caso de los trabajos, de los folletos, realmente, bueno, los he dejado pasar, pero están bastante pobres algunos trabajos, ¿no? No refleja, no falta un poco más de entusiasmo. Yo diría más entusiasmo, más que conocimientos y mayor creatividad. No digo, no de todos, pero lo vamos a ver en su momento, sus trabajos. Yo les mostré algunos trabajos del semestre anterior y realmente veo que le pusieron más ganas. Entonces, por favor, quiero que ahora en este proyecto le pongan más ganas. Aquí les voy a mostrar uno de los trabajos que hicieron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay un detalle que en el libro no se toma en cuenta y a eso es lo que yo iba, ¿no? Pero cuando hago lo que son ya, y en periódicos tampoco se usa, pero en revistas sí. Por eso es que voy a empezar por acá. Bueno, asimismo en su momento hablaremos de la carátula, pero luego me voy a referir aquí a algunos elementos, sobre todo de lo que se llama la plantilla y la maquetación. Si nosotros vemos acá, esta revista tiene, vamos a ver acá las páginas, si fíjese que empieza con una maquetación, pero no, asimismo no usa plantilla, o sea, realmente no la usa para nada. Es decir, no, la numeración de las páginas lo manejan de manera individual. Es decir, o sea, ¿para qué plantilla? O sea, fíjense que si bien es cierto la maquetación, entonces yo me estoy dando cuenta que en algunos casos, y eso he visto, de pronto están trabajando en otro software y lo que hacen es copiar y pegarlo. O sea, realmente eso no debe hacerlo. La recomendación es eso. Finalmente el que se perjudica es usted. Cuando en un momento le toca hacer un trabajo de gran magnitud, de una gran cantidad de páginas, va a tener dolores de cabeza. Entonces, el software adecuado, recomendado, es el que le hemos dicho, y para eso le hemos estado enseñando, ¿sí? Entonces, observemos. Primero, entonces, vamos a ver las cosas que no se deben hacer. Entonces, aquí hay una cantidad de elementos que fíjese que no permiten, entonces la maquetación, si bien se la ve bien, ¿sí? No tiene una estructura, ¿no? Está manejado como sea. Si fíjese que está aquí el caso de si está trabajando a dos columnas, una de un ancho, otro de otro, es decir, totalmente, fíjese, cambiado. Es decir, bueno, podría decirse, bueno, es que es una revista juvenil y por tanto rompe los esquemas. Bueno, podría haber una explicación ahí. Sin embargo, entonces, ¿para qué las páginas maestras? Nada. Nada de páginas maestras, nada de la retícula. Listo. Entonces, tenemos por ahí una primera observación que quiero que ustedes no cometan estos errores. Segundo, que vamos a ver acá, es que hasta ahora, por ejemplo, nosotros no hemos trabajado con el sangrado. El sangrado, recuerde que cuando vamos a trabajar con productos impresos, tenemos, por ejemplo, aquí observe este problema que tiene. Mire, si esto yo lo tomo como está aquí, observe aquí, y yo lo voy a imprimir, lo más probable es que se vaya volando, le venga la guillotina y le corte esto. Estos son errores que se debe evitar. Y esto usted tiene que saber que cuando usted va a trabajar para productos impresos, tiene que tomar en cuenta el sangrado y dejar los espacios respectivos.
Entonces, en InDesign hay esa opción también. Si yo me voy a márgenes y columnas, perdón, acá no es, en edición, en ajustar documento, acá en ajustar documento tengo una opción que se llama el sangrado, que por ahora nosotros no lo vimos porque en los libros generalmente no se utiliza sangrado. ¿Sí? Entonces aquí está el sangrado, y este sangrado lo que me permite, generalmente este sangrado debería tener unos 3 milímetros por cada lado. Entonces, como está en centímetros, le voy a poner 0,3. ¿Sí? Y le puedo poner a todos los lados. Si usted observa acá, en este momento, ¿qué surgió? Se generó un nuevo que está fuera del margen. Observe acá. Está fuera. Este es el área de corte. Este es el área de corte. Aquí. Y esta área que está acá, que le voy a poner de otro color, para que usted lo pueda observar en amarillo. Esta área aquí, que tiene los 3 milímetros, que no sale, si en la impresión esta línea no sale, esa línea roja no. Lo único que hace esa línea es decirle el sangrado, es decir, el exceso que se va a poner cuando se trabaja para medios impresos. Y entonces usted tiene que tener como mínimo, eso deben haberle enseñado, lo que se llama aquí el área de seguridad. Esa área de seguridad yo siempre recomiendo que mínimo debería ser 5 milímetros entre la línea de corte, esta área, y después de eso, los 3 milímetros del sangrado. Mire que le estoy explicando. Entonces, este trabajo, esto está incorrecto. Esto de aquí me podría generar problemas. Entonces, vamos a ver si podemos arreglar. Y estos son los problemas que se presentan ya en la vida real, porque así como usted viendo este trabajo, lo más probable es que lo enviaron a una imprenta y entonces esto me genera, vamos a ver si le han generado, miren, aquí yo estoy dando a esto y no tengo, o sea, lo normal es esto, que debería tener los 5 milímetros, adicionalmente el sangrado, acá abajo sí está bien, acá para el lado vamos a ver qué tiene, y entonces aquí ya me comienza a generar problemas. Y ese es un problema, ese trabajo ya es un problema, un diseñador que no sabe. Eso es de alguien que no sabe. Yo no creo que no le hayan enseñado, simplemente no sabe, cometió ese error y generalmente estos son los problemas, al menos le digo por la experiencia, cuando vienen a hacer prácticas acá, estos problemas siempre se encuentran. Es decir, no hay criterio respecto de lo que es la línea de corte, ¿sí? Y el sangrado, y ni siquiera tiene sangrado. Entonces, bien, abajo es salvable, es decir, por más que yo lo baje, sí, pero y aquí al lado derecho, ¿dónde está el sangrado? Si lo estiro, dice, fácil, dicen ustedes, y yo lo veo que lo resuelven todo estirándolo, ya está, perfecto, hagámoslo. ¿Qué va a ocurrir? Si yo le pongo, observe la línea del sangrado, lo que va a ocurrir es que se va a llevar esto y se va a llevar acá. Si usted observa, entonces la línea roja, la línea otra, que es la línea de corte, aquí, esto es lo que se va a cortar, aquí. Vamos a ponerlo con una línea roja acá, para que usted lo vea. Se va a llevar, y esos son los problemas que se pueden presentar. Todo esto se cortaría. Y si corto, aquí donde estoy, así se va a llevar todo el texto. Entonces, ¿cómo revito eso? Claro, previamente, y siempre, esto por eso le digo, como vamos a trabajar en revistas, esta es una de las cosas que usted tiene que tomar en cuenta. Nunca puede olvidarse cuando se trabaja, porque aquí sí se trabaja sangre, en el caso de las revistas, siempre, porque va a llevar fondos, y cuando lleva fondos siempre tiene que poner sangrado. Así sea un libro. O sea, si un libro, el periódico, la revista, tiene que ponerle sangrado cuando va a ser para medio impreso y tomar en cuenta los aspectos que le he dicho. ¿Sí? O sea, esto habría que buscar el archivo original, irlo a modificar y todas esas cosas, ¿no? Bueno, si eso es una imprenta responsable, o si no alguien lo que dice, coge y dice, así vino el archivo. Y ahí le queda mal.
Observemos acá, ocurre lo mismo. Fíjense, no tiene sangrado. Claro que si yo pudiera estirar esto, ¿qué puedo hacer? Es decir, no estoy estirando, lo estoy haciendo a través de esta opción que es agrandar de manera porcentual, ¿sí? Pero fíjense que se corre el riesgo. Tengo el sangrado, pero ¿qué va a ocurrir? Como no hice el trabajo adecuado, corro el riesgo de que, vamos a verlo de manera visual para ver si se puede ver acá. ¿Sí? Observe, lo que va a ocurrir es que se va a llevar o va a quedar muy cerca de la línea de corte. Aquí está, que puedo correr el riesgo incluso de que esto hasta lo puede cortar. Es decir, de hecho, no sé si usted ha visto, hay trabajo en tarjeta, y esto en general para todo, ¿no? No solamente para lo que es las revistas, sino esto puede ocurrir para todo lo que es medio impreso tiene que tomar en cuenta esto. Así que esa es una recomendación. Entonces, estos son los elementos que hay que, lo mismo acá. Observe, como ahí no, mire, fíjense los problemas que presenta aquí. Como no trabajó en la página maestra, sino que hicieron aquí, entonces fíjense que yo aquí yo tendría que estar arreglando prácticamente cada, miren los problemas que se presentan aquí, tendría que estar arreglando página a página. ¿Por qué? Porque no dejó el sangrado. Si no dejó el sangrado, lo que va a ocurrir acá es que si lo dejo como estaba el original y yo corto, me va a poder quedar una línea blanca y si me meto más adelante, puedo más acá, puedo correr el riesgo de que salga mal. Entonces observe, miren los problemas que se presentan. ¿Sí ve? Aquí. Entonces, claro, ahí está. Entonces, ¿por qué entonces insisto en las páginas maestras? Porque las páginas maestras están hechas para eso. Si yo cojo, y si esto estuviera en páginas maestras, lo más probable es que la solución es de minutos, y no aquí tengo que hacerlo, fíjense, y esto que este trabajo lo cogí al azar. Y estos son los problemas. Entonces, tendré que hacerlo, fíjense, como no está en página maestra, tendré que hacerlo páginas por página. Ya acá tampoco, y en las otras igual, etcétera. Es decir, ahí están los problemas que se van presentando en el momento de acá. Fíjense, acá no está, otra vez tendré que arreglar esto. Entonces, ¿para qué tiene sentido haber aprendido un software, un manejo de esto? Entonces, o lo hicieron en otro programa y lo pasaron, que a veces es lo que ocurre, ¿no? Coge y lo pegas allí y ya está. Entonces, es no haber seguido las recomendaciones. Finalmente, ustedes son los que hacen el trabajo. Pero esto va a hablar mucho de su calidad de trabajo, ¿no? Lo mismo con el problema de las imágenes que no están vinculadas, etc. Entonces, bien, entonces, este elemento que hemos visto ahora, entonces, ahora en el caso de las revistas, por favor, deben tomar en consideración, y yo de hecho, si alguien no tiene sangrado en estos casos, le voy a ir bajando puntos. Si no me ha trabajado con páginas maestras, es decir, ahora sí, voy a ser un poco más estricto. No lo he hecho debido a que, bueno, están comenzando recién, pero ya ahorita con los conocimientos básicos, es decir, va a ser, y en esta asignatura sí yo soy más, podría decir, más exigente, porque esta es una asignatura de especialidad. Si alguien no sabe y no está en condiciones, que repita, le hago un daño si es que pasaría sin saber. Mejor repítalo para que aprenda. Hágalo bien. Así que todavía estamos a tiempo para ir mejorando el trabajo. Entonces, si observamos aquí, por ejemplo, aquí no hay, si bien es cierto el diseño, pero tiene esas complicaciones. Bien, vamos a ver acá otros elementos que nos faltaría por ver. Bien, entonces estamos hablando de la plantilla, la maquetación, como usted se da cuenta, realmente no lo usa y entonces podría haberlo hecho, entonces no hay muchos de los criterios que se han trabajado, si bien se ve estéticamente, se la ve bien, se la ve atractiva, se la ve juvenil, sin embargo, adolece de estos errores, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa más tendríamos que ver acá respecto? Bien.
Entonces, cuando yo trabajo este trabajo que está aquí, este se llama una revista. Entonces, claro, si yo lo grabo con el mismo nombre, va a seguir siendo un documento. ¿Sí? Un documento de una revista. Pero yo puedo generar aquí, cuando le pongo guardar como, aquí en InDesign hay una opción, lo voy a poner acá en el escritorio. ¿Sí? Fíjense, dice documento de InDesign 2021, eso va a depender de la versión. Pero si usted observa que yo lo puedo trabajar, lo puedo grabar con la versión posterior, ¿sí? De un IDML. Y puedo generar, este es el que me interesa, ¿no? Plantilla. Es decir, en el momento que abro una plantilla, lo que significa es que me va a guardar los elementos que yo tengo. Por ejemplo, cuando voy a hacer una revista de tipo, qué sé yo, mensual, va a cambiar ciertos elementos. Y entonces, en ese momento, ya se graba como una plantilla. Y vamos a ver que aquí hay otra cosa que me faltó de decirles también, y lo vamos a ver ahorita, que vi esa pantalla. Entonces, ya lo vamos a ver. Entonces, observemos, cuando yo voy a abrir esa plantilla, voy ahora a ir al escritorio, entonces esa plantilla va a tomar una denominación, ¿sí? Y ahí, por supuesto, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que me va a grabar es todos los elementos, me va a grabar vamos a ver si aquí se trabajó también, ese es otro detalle, que por ejemplo, si yo busco aquí, que es lo que generalmente yo reviso, vamos a ver estilos de párrafo. No hay estilos de párrafo. No trabajo con estilos de carácter, tampoco trabajo. Es decir, no trabajo con estilos, simplemente como quiso. O sea, ese no es. Entonces, una de las cosas que se tiene que, y como yo le dije, voy a revisar, es eso. O sea, porque precisamente ayuda en la maquetación. Entonces, a generar estilos. Estilos para los textos, para los titulares y todo, ¿no? Entonces, aquí tenemos por ejemplo, no tiene este trabajo, no tiene estilos de carácter, no tiene estilos de párrafos, no utiliza la plantilla, no utiliza la maquetación, no utiliza las páginas maestras, es decir, no utiliza sangrados. O sea, eso le digo, si bien es cierto, dirán, no, pero profesor, eso está bonito. Sí, no está mal, pero tiene sus errores desde el punto de vista técnico. ¿Sí? Y ya si somos un poco más exigentes y pues nos ponemos a revisar el uso de las tipografías, el uso de los párrafos, entonces tiene que haber coherencia, ¿no? Entonces no solamente recuerden que se trata de que se vea bonito estéticamente, sino que también sea legible, ¿sí? Que llame. Entonces, ese es las cosas que debemos trabajar. Bien, entonces, ¿qué otro elemento? Bien, otra cosa que también es importante, sobre todo para productos editoriales impresos, es la utilización eh, como parte de las plantillas, es la utilización de este recurso, que lo podemos encontrar, que se llama, no sé si alguien lo utilizó, no se los dije, que es en cuadrículas y guías, esta que se llama mostrar la cuadrícula base. ¿Sí? Observe acá esta cuadrícula base. Esta cuadrícula base me permite a mí ubicar los textos. De pronto aquí el problema es porque la tipografía no la reconoce. Vamos a ponerle una tipografía diferente. Vamos a ponerle una tipografía. Observemos acá. Entonces, fíjense que esto de aquí, puesto solo estoy utilizando una plantilla. Observe. ¿Para qué sirve esto? Esta plantilla base es muy útil para poder que los textos, tanto de las páginas opuestas y de los retiros, de los anversos, coincidan. Porque lo más probable es que, por ejemplo, que este está aquí
y este está así, y si está en el reverso, lo más probable es que no coincidan. Y la idea es que deben coincidir. De hecho, cuando usted coge una revista, póngala a la revista tras luz, o sea, coja la revista, una hoja y póngalo en la luz, y observe que en la parte, tanto el anverso como el reverso, tiene que coincidir. De hecho, no sé si tenga por acá algún libro por aquí así. ¿Sí? Debe coincidir. Si usted no trabaja con esto, entonces te coge una página así, y en las revistas tiene que coincidir lo que se llama el anverso con el reverso. ¿Sí? Entonces, si no coincide es porque está mal trabajado. Y una de las formas de evitar esto, y sobre todo si son papeles finos, eso se va a notar. En la parte de atrás se va a montar como una mancha, porque no va a coincidir la línea de ese texto con la línea del reverso de ese texto. Entonces usted coja, revise una revista, reviste un libro y se va a dar cuenta. Entonces este es un detalle que se me había escapado y que de una vez aprovecho para decirlo. Entonces dentro de la plantilla está también la utilización de estas guías para el manejo de texto, que son bastante útiles. ¿Cómo se utiliza esto? Bueno, para esto, usted se va a dar cuenta, yo le voy a poner Control Alt T. Con Control Alt T voy a obtener aquí este párrafo. Y cuando yo le dé esta opción que está aquí, significa alinear con cuadrícula base. ¿Sí ve? Aquí está no alinear con cuadrícula base. Y le pongo alinear con cuadrícula base. ¿Qué va a ocurrir en este momento? Que se va a ajustar todo el texto a la cuadrícula base. Claro, si el texto está mal manejado, entonces no se va a encuadrar a la cuadrícula base. Entonces lo que hago es, lo elimino. Aquí está sin cuadrícula base, observe, y acá está con cuadrícula base. Entonces, ese problema, ¿cómo se lo puede resolver? ¿Sí? Por eso voy a poner control A y le voy a poner con cuadrícula base todo, fíjese, todo. Y entonces no cuadra. ¿Por qué no cuadra? Porque para que esto funcione, tiene que irse a edición, tiene que irse a preferencias, por eso es que es importante, por eso aquí esto sirve sobre todo para el manejo de los cuerpos de textos. Entonces, si yo tengo este tamaño de texto, tamaño de fuente, 13 puntos, lo he puesto aquí automático, ¿sí? Entonces, si yo tengo 13 y yo tengo que aquí programar, es decir, yo podría ponerlo a 16 puntos. Habíamos dicho 3 puntos más, podría ser 13, debería ser 15, podemos ponerlo 16. Vamos a ponerlo 10, bueno, 16, porque bueno, aquí no tiene coherencia, no existe. Este es otro problema que podemos encontrar en este trabajo. Y entonces, ¿cómo resuelvo acá? Entonces me voy aquí a edición. Preferencias. Y en el caso de preferencias voy a guías y cuadrículas. En cuadrícula, fíjense, dice que el incremento cada 12 puntos. Si yo le puse 16 puntos, lo que voy a hacer es que se alinee al tamaño, o sea, que se ajuste al interlineado que lo he puesto. Es decir, eso tengo que ir a hacerlo. Y se observa cómo automáticamente el texto se alinea a lo que estaba ahí. Y ahí sí va a coincidir, vamos a verlo acá, va a coincidir tanto en todo. Observe, vamos a tener una misma línea para todos los textos. ¿Cómo lo podemos ver? A través de la cuadrícula. Claro, esto tiene que ver, la cuadrícula solamente aparece cuando usted amplíe el zoom. Es decir, desaparece cuando yo le hago el zoom, ahí no se ve. Solamente cuando amplía el zoom, ahí se puede ver. Y entonces usted observe cómo esta línea está justo con la otra línea y todo está alineado. Y lo mismo va a ocurrir el anverso con el reverso. ¿Sí? Entonces, observemos acá, es estos problemitas de texto cuando están mal manejados.
entonces generan estas complicaciones. Aquí también hay, este es otro problema, ¿eh? Que también pude notar. No trabajan con bloques de texto, es decir, no trabajan con un solo texto. Entonces, si tiene una pequeña modificación, ¿qué va a ocurrir? Se va a pasar día y noche resolviendo este problema. Fíjense, aquí está los problemas que se presentan. Miren, todo en bloques, en bloques, en bloques, en bloques. Entonces, fíjense que aparentemente se veía bien, pero aquí ya podemos encontrar los problemas de este trabajo. Es decir, ¿cómo sería lo correcto? No sé, darle continuidad. ¿Cómo hago esto? Tendría que cortar, vamos a resolverlo. Tenemos que estar resolviendo los problemas cuando tendría que unirlo, este texto, para que sea un solo bloque de texto. Y luego, si lo trabajó de manera adecuada, simplemente tendría que vamos a ponerlo acá. Vamos a borrar todo esto, fíjense, todos los problemas que genera cuando no se trabaja de manera adecuada. Y entonces aquí ya no tendríamos ese inconveniente. Y ahí lo resolveríamos. Es decir, esa es la manera adecuada. No es que trabajar pedacito por pedacito, ¿sí? Sino ahí está. Ese es la forma correcta de trabajar. Y fíjese, se da cuenta, bueno, aquí hay que hacer algunos encuadres y todo por algunos problemas que tienen. Bueno, y así, para eso, precisamente, es la maquetación. Observe, entonces fíjense cómo, así de manera rápida, comienza el texto y termina. Y lo de hecho también debería culminar aquí en la última línea. ¿Sí? Para eso que hay algunos recursos que se puede usar. Se podría ampliar, por ejemplo aquí en este caso, podríamos usar la opción de la que habíamos dicho del curling, que está acá, no, del tracking, que podríamos usarlo, y podríamos ampliarlo a un 10 para que baje una línea y automáticamente ya, ahora sí, quedó. Si ve la diferencia de ese trabajo con lo que estamos haciendo. Entonces ahí ya no va a haber mayores inconvenientes. Entonces fíjense la importancia que tiene el uso de las plantillas, el uso de las guías, y veamos eso, comparamos con los otros de acá, no tiene, y entonces fíjense, ahí ya no hay una armonía. Aparentemente se veía muy bien, pero cuando nosotros comenzamos a revisar, podemos encontrar todos los problemas. Sí. Claro, sí. Aparentemente se veía bien, pero fíjense acá, ese texto con esto de acá. ¿Cuál se ve mejor? Entonces, espero que con esto usted ahora, a partir de ahora, le preste más atención a lo que es el manejo adecuado de las plantillas que hay que trabajar en InDesign. ¿Sí? Bien, entonces, con estas indicaciones, entonces nos vemos mañana en el examen. No sé si tienen alguna inquietud. Profesor, sí, le iba a preguntar, ¿es obligatorio en ese caso de revistas que todas las columnas sean iguales? No puede ser así como usted dijo que, bueno, es juvenil. Claro, depende, pero sesión. lo que sí le recomiendo es, o sea, me refiero es que, claro, pero es que tiene que haber una coherencia con respecto a cómo lo van a manejar, sí. O sea, puedes trabajar no solamente puedes decir, por ejemplo, trabajo en 2 columnas, trabajo en 3 o 4, pero 2 van a tener un tamaño y las otras, pero debería tener esa armonía, ¿sí? Sí, como que tenga, que Sí, todas
se Claro, vean claro, más puede ser unas a definidas. la izquierda, otras a la derecha, todo eso, pero también así, eso, ¿no? Sí, que no se Bueno, vea como que fue al azar. exactamente. Entonces yo le digo, o sea, si usted va a ver, bueno, como le digo, no hay reglas, a veces se rompen reglas en el diseño, porque se ve bien, ¿no? Como es juvenil, pero desde el punto de vista profesional yo no lo veo, ¿no? Veo que tiene sus errores. Entonces, si le hace Claro, esos pequeños arreglos, de pronto se va a ver mejor. Y puede generar una plantilla, porque así no habría plantilla, porque simplemente sería, eh, como dice, cada vez que yo venga le pongo el tamaño que yo quiera, ¿no? Entonces, no va a generar plantilla para eso. entiendo. Profesor, otra cosita que iba a preguntarle. No sé si usted estará participando o si sabe de profesores de la carrera que estén participando ya que la universidad convocó para proyectos de investigación. No sé si sabe de algo de eso. Si usted va a participar o sabe de algún profesor de la carrera. No, yo estoy trabajando en un nuevo proyecto, ¿cierto? A propósito, no le había comentado. Hay un proyecto que ya nos aprobaron, ¿cierto? Que estaba incluida, pero vamos a ver cómo lo que pasa es que ahorita más se le ha dado prioridad a quienes están en titulación para que hagan los trabajos. De hecho, les comento, igual, si están interesados, o en el caso suyo, que también ya estaba incluido en el tema, ya ese proyecto nos aprobaron y estamos trabajando. Es un proyecto bien interesante, entonces si le interesa para poder conversar al respecto, sobre, incluso yo estoy trabajando en un trabajo de titulación sobre personajes publicitarios. ¿Sí? Estamos trabajando un proyecto, una tesis sobre la influencia de los personajes publicitarios en la gestión de marca. Y vamos a crear un personaje. Estamos trabajando con unas asociaciones de chocolates de fino aroma. Entonces es un proyecto bien interesante de algunos emprendimientos rurales. Así que eso es lo que estamos ahorita trabajando, así que si les interesa, se ponen en contacto, ¿sí? Ya está, solo Ok, sería gracias. incluirlos. Me avisa, ¿sí? Listo. Bien, entonces estamos en contacto, ¿sí? Pasen bien.